Profe, Dime. feliz cumpleaños. Oh my God, Profe, thank feliz you. cumpleaños. Thank you. Profe, feliz Feliz cumpleaños. cumpleaños, profe. Feliz cumpleaños, profe. Gracias. Feliz Feliz cumpleaños, cumpleaños, Gracias. profe. profe. Gracias, chicos. Listo. Bien. Listo. Chicos, recuerden que el link de la clase siempre está ahí en la descripción del grupo de WhatsApp. ¿Listo? Para los nuevos, el link siempre está ahí para que lo tengan en cuenta. Bien. Thank you, Feliz Dylan. cumpleaños, profe. Feliz cumpleaños, profe. Que cumpla muchos Gracias. más. Happy, todos conmigo. Happy birthday to you. Tuyo, Happy birthday to you. Happy tuyo. Happy birthday. birthday, dear Happy Jennifer. birthday to you. Happy birthday Happy to birthday. you. Tuyo. Feliz cumpleaños, profe Jennifer. Feliz Thank cumpleaños, you. Feliz profe. cumpleaños, profe. Gracias, Feliz chicos. cumpleaños, Gracias, profe. Kelly. Feliz Feliz cumpleaños, cumpleaños, profe. profe. Thank you. Feliz Feliz cumpleaños, cumpleaños. profe. Dios la bendiga. Gracias, chicos. Feliz Amorcito. cumpleaños, profe Jennifer. Eres la mejor. Un abrazo. Ay, Eli, muchas gracias. De nuevo. Es que ya ahorita también los puso a cantar en ciclo 4. A ver, listo. Oh my God, there are so many students. Tenemos muchos estudiantes. Nice, very good. Super. Listo, chicos. Bueno, entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un repaso de cositas que ya vimos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir en el chat la respuesta de esto. Entonces, vamos a decir qué animal es este en inglés, qué número es este en inglés, qué parte de la casa es esta en inglés y cómo se responde esta pregunta. Where are you from? ¿De dónde son? Entonces, no es que todos me vayan a decir que de Colombia, porque pues sí, todos somos colombianos, pero pertenecemos a diferentes regiones de Colombia. Entonces, ¿a qué región pertenece? ¿A qué departamento? ¿Mm? Entonces, esa es la idea, que me digan de qué parte de Colombia son, ¿sí? A menos de que sean Ay, from extranjeros. Si Bogotá. son extranjeros, sí. Pero listo, entonces antes que eso, por favor, escribimos en el chat del grupo. Thank you, Angie. Happy birthday. I wish you have many more and may God bless you always. Thank you. Listo, listo. En- Entonces, entonces sí, lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar, vamos a decir, perdón, qué animal es este, qué número es este, qué parte de la casa es este, al chat del grupo. Entonces los voy leyendo. A ver, ¿cómo les va con este repaso? La idea es que se acuerden, no que busquen, sino que se acuerden cómo es que se dice. ¿Mm? ¿Cómo se llama este animal en español? A ver, un minuto más, chicos, para que escriban cómo se dice cada Profe, una que de hay muchos estas que cosas. están intentando ingresar y que su merced no los deja. Ay, no, es que ya sé qué pasó. Ay, ya. Lo que pasa es que no he presentado pantalla tan chistosa. Dame un minuto.
Mm, tararán, tararán. Listo, ahora sí. Es decir, ¿cómo se dice? Este animal, este número, esta parte de la casa y decir de dónde son. Listo, ahora sí. 2 minutos. Me disculpo. Fue mi error. Good morning, teacher. Buenos días. Good morning. Había alzado la mano. Ok. So, start Marisol. A ver, what says Marisol? Marisol says animal eagle. Natalia says eagle kitchen room. Kitchen room. Okay, normally no, we don't say kitchen room, only say kitchen. ¿Sí? Normalmente no decimos kitchen room, sino decimos solo kitchen. ¿Sí? Solo cocina. Alex says animal eagles. Animal eagle. Y what the other? What happened with the number? With the part of the house? With the answer? De dónde son? Son cuatro preguntitas, ¿sí? ¿Cuál animal es este? ¿Qué número es este? ¿Qué parte de la casa es esta? ¿Y de dónde son? Ok, bueno, vamos a ver qué han dicho. Mm, a ver, habíamos quedado en que... A ver, Sofía es eagle. Eagles, bueno, yo solamente veo una águila, entonces digamos que no sería apropiado utilizar el plural. Bien, mm, Jair Mosqueras es parte de la casa kitchen room. Recuerda que es solo kitchen. I'm from Bogotá. Bien, Natalia. Ok, buenos días, Alexandra. Dylan says kitchen Eagle 59742. Listo, Dylan. Recuerda que cuando estamos utilizando este puntico, estamos diciendo 1000, ¿cierto? 59.742, porque se acaban las unidades, las decenas, las centenas y comienzan las unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000, luego siguen las de millón. Entonces, por este puntico estamos diciendo 1000, 59.000. ¿Cómo decimos 59.000 en inglés? Utilizamos el término thousand, ¿cierto? Thousand y se escribe Thousand. Thousand. Así. Thousand. Thousand. Listo. A ver, one more. Danilo says, buenos días. Okay, thank you. Juan Diego Rubiano says, Eagle Kitchen 59,742. What happened with the 100? ¿Qué pasó con el? Te faltó decir 700. Dijiste 742, ¿sí? Pero no estás diciendo 700.
Recuerda, para decir 700 utilizamos 700. Listo. Buenos días, autorizo la grabación de la clase. A ver, Alexandra says, animal, eagle, parte de la casa, kitchen, I'm from Bogotá. ¿Y el número? Andrei says, eagle. Yes, eagle. Angie Milena says, 59. Yes, 59,742. Yes, very good. You got. Lo hiciste bien. Dayana Hernández says, I'm from Bogotá, kitchen, eagle. ¿Y el número? Santiago Venegas says, eagle, eagle. I'm from Bogotá, Jesús. I'm from San José perdón, me enredé. I'm from San José del Guaviare. Bien, bien. Es the next one. Kitchen Eagles. Oh my God. I'm from Florencia, Caquetá. Okay. Eagle. 59,742. Yes, very good. Kitchen. I'm from Bogotá. Yes, Hirari. You did it. Lo hiciste bien. Natalia says 59,742. I'm from Onda, Tolima. Danilo is from Onda, Tolima. Okay. Juan Diego Rubiano. Lo siento, fue el corrector. Andrei says, Eagle, kitchen, 59,742. I'm from Medellín. I'm from Antioquia. Eagle, kitchen, 59,742. Okay. Diego, Eagle, kitchen, I'm from Bogotá, 59,742. Okay. Bien. Eagle, 59,742, kitchen, and Bogotá. Okay. Alejandra says, Eagle Kitchen, 59,702. Okay, but it is not 402, sino 42. ¿Listo, Alejandra? I'm from Bogotá. En Paula Villamil says, it is a eagle. En este caso, cuando tú estás utilizando este artículo que es a significa un o unos, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos ese artículo un, si después comienza una vocal, tenemos que agregarle una N a esa A. ¿Listo? It is an eagle. It is an apple. No solamente la A solita cuando comienza con vocal, porque no va a quedar fonéticamente correcto. Sí, va a quedar con un error de ortografía. Entonces, cuando comienza con la vocal la siguiente palabra, entonces vamos a utilizarla con una N. It is an eagle. ¿Sí me hice entender, Paula? Sería así. It is an eagle. No sería a eagle porque no suena bien. Siempre que la siguiente palabra comienza con vocal, agregamos una N al artículo A. ¿Listo? An apple, an airplane, an opera. ¿Sí? An. Bien. Angie, I'm from Tunja, Boyacá. Okay, Angie is from Tunja. Nice. There are cold, ¿no? Es frío. Yahaira says, Eagle Kitchen, 59,742. I'm from Medellín. Okay, thank you. Very good, guys. Y listo, buen trabajo, chicos. Súper. Bien, entonces, generalmente lo que hacemos en las clases es que sí, hacemos un repasito de cualquier tema que ya hayamos visto y esto con el fin de que estemos recordando temas básicos, que no perdamos la costumbre, que aprendamos a reconocer cómo se dice thousand, cómo se dice hundred, cómo lo utilizamos, ¿sí? Todo eso. Bien, chicos, súper. Ok, entonces ustedes son... Ya abro su guía. Ustedes son ciclo 5, ya abrimos su guía. Esperemos que esto cargue. Entonces es esta. Listo. Entonces este es the guide number 2. Bien. Al inicio pues vamos a tener este cuadro. Nos dice que las guías se desarrollan en hojas o en el cuaderno a mano,
No es necesario que las impriman, las pueden hacer desde el computador y las desarrollan en el cuaderno, ¿listo? No es necesario que las impriman. Y si las imprimen, pues la idea no es que las resuelvan en las mismas guías, sino en el cuaderno. ¿Bien? Recibí muchos trabajos en que no seguían, pues digamos, como esa instrucción, y eso con el fin de que no impriman, ¿sí? Porque igual, pues eso también es un gasto. En cambio, con el cuaderno, pues bueno, comprar el cuaderno, pero es solamente un solo gasto, no van a gastar más dinero en eso. En cambio, ya teniendo el cuaderno, pues simplemente desarrollan la guía ahí en el cuaderno o en hojas de blog si es que no quieren comprar el cuaderno. Listo, chicos, pero la idea no es que impriman para que no gasten dinero en eso. Bien. Guía número 2. Entonces, esta guía es del presente simple, ¿listo? Espero que podamos ser muy claros con esto, que nos quede bien claro este tema, porque sí recibí muchas preguntas de cómo se solucionaba esta guía. Entonces, de pronto ya algunos tenían el conocimiento, ya otros no, entonces la idea es que pues acá repasemos todo esto. Entonces, ¿qué nos dice el presente simple? En el presente simple tenemos que reconocer el verbo, ¿cierto? El verbo es la acción que se realiza en una oración. Entonces, por ejemplo, tenemos correr, saltar, comer, cocinar, leer, manejar, pensar, hablar, ver. Si toda acción que nosotros realicemos, a eso se le denomina un verbo. Incluso el ser. Ser también es un verbo, el verbo to be. Actuar, charlar, escribir, tocar, ¿sí? Toda acción que nosotros podamos realizar, a eso se le va a denominar verbo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el verbo? ¿Quién me dice qué es el verbo? Una acción. Una acción que nosotros realizamos, ¿sí? Entonces, en la oración, por ejemplo, si yo voy a escribir acá, Darío is running. Running es corriendo, ¿sí? Running. Entonces, ¿cuál es el verbo? Corriendo. Correr. Ajá, bien. Exacto. Por ejemplo, podemos utilizar otro ejemplo. A ver. Sofía is jumping in the park. A ver, Sofía is jumping in the park. ¿Cuál sería el verbo? Jumping. Saltar. Jumping. ¿Y what is jumping? Saltar. Saltar. Exacto. Sí, entonces esos son los verbos. En ese caso, esto es presente continuo, no es presente simple. Esto simplemente es para hacer el ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué más nos dice? Para conjugar un verbo regular en tiempo presente, todo lo que tienes que hacer es conocer el sujeto y conservar la raíz del verbo agregando una S o una ES al final, si es que el sujeto está en tercera persona, es decir, si su pronombre es she, he o it. Cuando se agregan consonantes al final de las palabras, se llaman sufijos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que cuando estemos utilizando tercera persona, es decir, el pronombre he, she o it, al verbo le vamos a agregar una S o una ES. ¿Listo? Toda la información para solucionar esta guía está acá mismo. Acá nos dicen qué hay que hacer, qué es, por qué. Bien. Entonces, vamos a ver, ¿de qué se trata esto del presente simple? Podemos utilizar el presente simple para decir algo que siempre es verdad, ¿listo? Cosas que son irrefutables. Entonces, por ejemplo, nos dicen acá, chocolate tastes good. El chocolate sabe bien o está rico. Chocolate taste. Miremos este verbo, ¿listo? Este verbo es taste, solito, sin la S, es taste. Y lo que hacemos es que le agregamos la S porque chocolate es un objeto, ¿cierto? Es un objeto. Recuerden que objeto con qué pronombre va. ¿Cuál es el pronombre para hablar de un objeto? ¿Cuál es, chicos? Hoy les voy a agrandar esto que está como chiquis.
Está como chiquis, chiquis. ¿Mejoró? ¿Ven mejor? Entonces, taste por sí solo significa como probar, ¿sí? Como saborear. Entonces, it es el pronombre que les estaba preguntando. Entonces, it está, digamos, siendo representado por chocolate, ¿sí? Por chocolate. Chocolate es un objeto. Entonces, al ser un objeto, la conjugación sería ¿cuál? La de tercera persona. Entonces, como estamos diciendo que los pronombres he, she e it, al verbo se le va a agregar una S o una ES. En este caso, este verbo termina con E, ¿sí? Entonces, como ya termina con E, no le tengo que agregar la E, simplemente le agrego la S. It tastes. ¿Listo? Tastes. Y es necesario que cuando pronunciemos el verbo que lleve la S, la hagamos sonar. ¿Listo? Porque es diferente decir I taste a decir she tastes. ¿Listo? Bien, miremos más ejemplos y ya les comienzo a hacer preguntas. Listo. Miremos este. It gets dark at about 6 o'clock. ¿Listo? Entonces se anochece hacia las 6, ¿sí? Se hace de noche a las 6 de la tarde. It gets, get. Entonces, get es el verbo y le agrego la S. It gets dark. Se hace de noche a las 6. ¿Listo? Profe, It's qué hot. pena. Dime. Es que están tratando de ingresar dos compañeros, pero no pueden. Pues no, porque no estoy en la reunión, estoy enseñándole la clase, pero no veo la invitación. ¿Les puedes decir que si puedes volver a intentarlo? Sí, señora. A ver, esperemos a los compañeros. Oh my God, we are 48. Somos 48. Oh my God, we are a lot of students. Profe, qué pena, una pregunta. Dime, Santiago. Es que yo te envié mi trabajo de la guía 1, entonces era para saber si te había llegado. Ayer yo les envié a todas las notas correspondientes, Santiago. ¿Cuándo lo enviaste? No me acuerdo bien, profe, pero me parece que usted ya lo vio, pero no tengo respuesta. Sí, yo ayer revisé, pues ya los había revisado, pero no les había dado nota. Y yo ayer revisé y envié notas a todo el mundo. A ver, déjame te busco. Santiago. Santiago, ¿qué es tu nombre? ¿Vanegas? Sí, yo ya te envié nota. Yo me acuerdo que subí tu nota y toda la plataforma. A No me ver, aparece, profe. tienes 4.7. ¿Cuánto, profe? 4.7. Ah, gracias. Sí, pero mira que revisa porque sí te respondí. Maestra, a mí tampoco me respondió. Deben revisar, chicos, porque sí les respondí, a menos de que hayan enviado las guías eh, hoy o ayer, pero no, porque igual si la enviaron ayer, yo ayer revisé todo eso. Entonces revisen bien porque yo ya les respondí. ¿Cuál es el nombre de del compañero que me dijo ahorita? El que me acabo de decir. Alexander Pérez. Yo sé que sí, tu nombre me suena. Alexander Pacheco, ¿no? También. Ay, no. En serio, chicos, revisen porque si me pongo a mirar, yo sé que sí, porque yo ya subí notas. Alexander, por ejemplo, ya te respondí. Tienes 4.7. Revisen. Revisen porque yo ya sé que les respondí, ya les envié a todos. Así que Profe, revisen. y No me Johan pongan a Cárdenas. mirar porque yo ya revisé. Profe, y yo que no he mirado el Gmail todavía. Ay, no tan chistoso, no. Por favor, revisen. Listo. 4-7, me Bien. mantengo. A ver, seguimos. Entonces, por ejemplo, acá esto es verbo to be. It is hot here in summer. ¿Listo? Bien, seguimos. También se puede usar el presente simple para hablar de nuestros hábitos.
Entonces, podemos decir a qué hora nos levantamos, podemos decir a qué horas comemos el desayuno, a qué horas nos bañamos, ¿sí? Nuestra rutina diaria. Para hablar de nuestra rutina diaria, lo que hacemos normalmente, sí, normalmente lo que hacemos, por ejemplo, el fin de semana, o lo que hacemos en la mañana, o lo que hacemos en la tarde ya para irnos a dormir, también vamos a utilizar el presente simple. Bien, entonces, por ejemplo, acá nos da el ejemplo, valga la redundancia. Dice, every day I get up at 7, have breakfast, and then catch the bus to work at 7:45. Entonces nos dice, todos los días me levanto a las 7, tomo el desayuno y luego voy a coger el bus, diríamos nosotros, voy a coger el bus para el trabajo a las 7:45. ¿Sí? Entonces, fíjense en acá, por ejemplo, ¿cuál es el verbo acá? En every day I get up at 7. ¿Cuál es el verbo? Every ¿Cuál? Every day? Get up. Get up. Levantarse. ¿Listo? Get up. Get up es el verbo. Ahora fíjense en acá. ¿Tiene S o no tiene S? This one. ¿Tiene una S o no tiene una S? Está muy fácil la pregunta. No tiene. No, no tiene, ¿cierto? No tiene. ¿Y por qué creen que no tiene? ¿Por qué creen que no tiene una S? A ver, voy a preguntarle a alguien. Carlos Efraín González. Carlos Efraín González. Carlos. Are you in class? Bueno, Dana. Dana Ospina. Dana. Chicos, por favor, respondan. No pasa nada si no tienen la respuesta. La idea, pues, es aprender. ¿Listo? Acá no les va a pasar nada malo, nadie les va a hacer bullying y pues si es algo chistoso, pues nos reímos todos y ya, no hay problema. No se preocupe por eso. Profe, pues porque solamente se le pone ese cuando es he, she o it. Ajá, exacto, eso es, simplemente por eso. Entonces acá como el pronombre es I, que es yo, y está diciendo yo me levanto, no tenemos que utilizar la S porque no es necesaria. La S solamente va a ser, como lo dijo el compañero, para los pronombres he, she, it. Pero bien, súper. Thank you, Santiago. Listo. Entonces nos dice, every day I get up at 7. Me levanto a las 7. Recuerden, chicos, que una cosa es decir me levanto y otra cosa es decir me despierto. ¿Cómo se dice me despierto? Do you know? ¿Saben cómo se dice despertar? No. No. Despertar es wake. I wake up. Wake. Wake up. Wake up es despertar. ¿Sí? Solamente la acción de abrir los ojos es despertar. Ya levantarse de la cama es otra acción, entonces se dice diferente. Get up. Levantarse. O levantarse de una silla, también utilizamos get up. Pero para despertar, wake up. I wake up. Por ejemplo, yo, I wake up at 6 o'clock. ¿Sí? Yo me levanto a las 6 de la mañana. A ver, Danilo Ortiz. By which time do you wake up, Danilo? ¿A qué hora te despiertas, perdón, Danilo? Para ir al trabajo a las 4:30 de la mañana. Entonces vas a decir, I wake up I wake up at at 4:30. me repu- at Half past
Past. For. For. A las 4:30. Ahí dijiste, me despierto a las 4:30. Me despierto a las 4:30. Oh my God, tenemos que ver eso. La próxima clase vamos a ver la hora, ¿listo? Hoy vemos presente simple y la próxima clase vemos la hora. Igual en el taller también. Entonces déjenme pongo recordatorio porque esto es súper importante. A ver, déjenme escribo rapidísimo y ya. Novedades. Entonces, hora y en la guía también. Listo. Bien. Listo. Entonces, bueno, esto era simplemente para el ejemplo. Espero que no se les olvide cómo se dice wake up. Bueno. Listo. Have breakfast and then catch the bus to work at 7:45. Entonces, dice que se levanta a las 7, toma el desayuno y va a tomar el bus a las 7:45. Bien, pero no se baña, ¿no? Oh my God. Listo, miremos este. Dice, I go to dance class every Thursday evening. Voy a clase de baile todos los jueves por la tarde. Entonces acá, ¿cuál sería el verbo? ¿Cuál sería el verbo el que sería necesario conjugar? Baile. ¿Cuál sería? Voy. Ajá, go. Sí, sería go. I go. Sí. El Sí, verbo señora. ir. I go to dance classes every Thursday evening. Voy a clases de baile todos los jueves por la tarde. Bien, súper. Listo. Entonces, vamos a ver que también podemos utilizar adverbios de frecuencias, ¿listo? Entonces, acá estamos utilizando cierta terminología que puede ser un poco confusa, pero la idea es que la tengan lo más clara posible, ¿listo? Por ejemplo, una cosa es decir adverbio y otra cosa es decir verbo, ¿listo? Las dos cosas son totalmente diferentes. Un adverbio de frecuencia se va a utilizar para, digamos, denotar algo que sucede ya sea siempre, a veces, ocasionalmente, nunca, ¿sí? A esa terminología la vamos a llamar adverbio. ¿Por qué? Porque va antes del verbo y porque nos está denotando un tiempo en el cual suceden las cosas. Puede suceder siempre, puede suceder a veces, puede suceder casi nunca, puede suceder nunca. ¿Listo? Occasionally, acá no está occasionally, pero también se utiliza occasionally, mira, es así. Ok. Oh my God, I don't remember if it's with S or with C. Déjenme reviso rápido. A ver acá. A ver. Occasionally. Ya. Occasionally. ¿Dónde está? Occasion. I didn't remember if it was with S or with C. But it's normal. Yes, if you don't know, you have to find. Si ustedes no saben, solamente buscan. ¿Listo? No es que esté mal buscar o no es que esté mal nacer aprendido, porque nadie nace aprendido. ¿Sí? Si uno no sabe, pues busca. Esa es lo que hay que hacer. Y pues eso es ocasionalmente. Ocasionalmente. Listo. Entonces, cuando yo diga o cuando hablemos de adverbios, estamos denotando de algo que nos da frecuencia, de que nos habla de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, estas. Siempre, a veces, ocasionalmente, casi nunca y nunca. ¿Listo? Hay más, pero digamos que esas pueden ser las principales. Bien. Entonces podemos decir acá el ejemplo. She always has a cup of tea in the morning. Ella siempre tiene una copa de té en la mañana. Listo, acá vamos a ver que el verbo es has, ¿cierto? El verbo es has. ¿Qué pasa acá? Resulta que este verbo viene del verbo have. Verbo have. Y es el verbo que significa, ¿cómo? ¿Alguien sabe qué significa este verbo? Have. Tener. Exacto.
tener. Voy a revisar rápidamente. Nobody is trying to enter. Bien. Entonces sí, este verbo have significa tener, pero cuando yo lo voy a conjugar con he, she o it, voy a utilizarlo como has. Sí. ¿Listo? Has. Este es un verbo irregular, por lo tanto cambia su estructura en el momento en el que lo voy a conjugar en tercera persona. ¿Mm? Así como los otros, que se les agrega una S, esos son regulares, simplemente se les agrega una S o una ES. Pero hay otros verbos que sí cambian. Por ejemplo, este, have. Have significa tener, pero yo no voy a escribir acá, she always have a cup of tea. ¿Por qué? Porque ya sería un error de ortografía y no estaría dando a entender lo que quiero dar a entender. Entonces, siempre para she, he, it, has. En este caso, en este verbo, ¿listo? Bien, digamos que son cositas que a veces no, que vamos a pasar por desapercibido cuando hagamos los ejercicios, porque tienden a ser cosas de memoria, ¿sí? De estudiar, de estarlo practicando todo el tiempo. Pero entonces sí es bueno que las vayan conociendo, ya las conocen, pues que lo repasen y no lo olviden porque esto se utiliza todo el tiempo para hablar, ¿bien? Listo. Siguiente dice, I sometimes go to the cinema to see a film. ¿Cuál es el verbo? Which? This is the sentence. ¿Cuál es el verbo? Go. Go to. Ajá, go. Voy al cine. Bien. Listo, bien. Voy a preguntarle a otra persona. A ver, Laura Marcela. Laura Marcela Quiroga. Good morning, Laura. Laura. Why? Why did you not answer? Laura. Are you in class or not? Okay, she is not in class. Marisol Castellanos. Castellanos, perdón, perdóname. Castellanos. Sí, profe, go to. Listo, entonces va con go, ¿cierto? Ese es el verbo. ¿Y cuál es el adverbio? ¿Sí entendiste que era un adverbio? Qué pena, profe. Sí, profe, usted lo estaba explicando arriba. Bueno, pues entonces, según entendí, es to, ¿sí? No, el adverbio sería sometimes. What is sometimes? ¿Qué significa sometimes? ¿Cine? No. ¿A ¿Alguien veces? sabe? A veces, exacto. El adverbio es el que nos está indicando, digamos, la frecuencia con la que yo realizo la acción. Y se llama adverbio porque va antes del verbo. ¿Sí ves? Acaba antes del verbo. ¿Sí ves? She always. What is always? ¿Han escuchado la canción? Always. De Aerosmith, creo. Siempre. Always, siempre, exacto. Sometimes, a veces. Never. What is never? Ahí ustedes saben. Nunca. Nunca. Ajá, exacto. Entonces, ¿sí ven? Se utiliza antes del verbo. She always has a cup of tea. I sometimes go to the cinema. ¿Sí? Acá está diciendo que ella siempre tiene una copa de té, bueno, una taza de té en la mañana. Y acá está diciendo que yo a veces voy al cine a ver una película. Y acá dice, yo nunca voy al gimnasio, pero, ay no, qué pendejo, sigue pagando todos los meses y nunca va al gimnasio, pues ¿para qué paga eso? Pero eso es lo que nos dice, que paga todos los meses y nunca va al gimnasio. I never go to the gym, but I still pay every month. Entonces recuerden que el adverbio va antes del verbo y nos está indicando una frecuencia con la que se repite algo, ¿sí? Bien, súper. Espero que ahora sí les haya quedado más claro. Bien. Entonces acá se nos pone un ejemplo de cómo en qué momentos vamos a añadir la S. Entonces en este caso
tenemos I eat, you eat, she eats. ¿Qué verbo es este? ¿Qué significa? Eat. ¿Yo cómo? Yo, exacto, yo como, tú comes, ella come, él come, ¿sí? Y entonces para estos tres, sí les agrego ese, pero el resto queda tal cual. I eat, you eat, we eat, you eat, they eat. Pero lo que son estos tres, que son los que a los que siempre se les modifica algo, le agregamos la S o una S, dependiendo del verbo. Entonces, vamos a ver que también hay algunas, por decirlo de alguna manera, como excepciones en donde vamos a ver en qué momento vamos a agregar la ES. ¿Listo? Entonces, a los verbos que terminan en vocal o terminan en O, en este caso, por ejemplo, do, que es hacer, o go, que es ir, vamos a agregar una ES cuando el pronombre es he, she o it. Cuando termina, por ejemplo, en S, también agregamos ES. Cuando termina en SH, agregamos ES. Cuando termina en CH, agregamos ES. Y cuando termina en X, también agregamos ES. ¿Listo? Si termina en O, X, SH, CH o S, agregamos ES. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este verbo, yo quiero hablar de que ella va a... ¿A dónde va ella? A ver, ella va... How do you say cementerio? ¿Cómo se dice cementerio? ¿Alguien sabe? Yo, profesora. A ver, dime. Cemetery. Cemetery, yes. Ajá. Dame un segundo. Entonces, vamos a decir que ella va al cementerio. Cemetery. She go to cementerio. Pero esa oración le falta algo. ¿Qué será lo Profe, que le va sin la falta? N. ¿Cuál? Va sin la N. Cementerio. ¿Va sin la N o sin la R? Sin la N, sí, sin la R. N. N, N, Ajá. N, N. Pero, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a la oración? La S, profe. S. La ES, exacto. Le falta la ES porque termina en O. Y ya vimos que los que terminan en estas letras y en estas consonantes o en esta vocal, agregamos una ES. She goes to the cemetery. ¿Listo? Eso es. Bien. Entonces, por ejemplo, el verbo do. Do significa hacer y la forma correcta de conjugar este verbo es I do, you do, he does, she does, it does. ¿Listo? No vamos a decir he does, ni she does, ni it does, no, does, como si fuera una A. ¿Listo? Does. Does, does, does. ¿Listo? Nada de does. Al que escuche decir does, no mentiras, no pasa nada, pero la idea es que sí aprendan a pronunciar. ¿Listo? Que me pongan atención. He does, she does, it does. Listo. Bien. Ahora, vamos a ver cuánto nos queda de tiempo, si alcanzamos. Vamos a ver la forma negativa. ¿Listo? Vamos a ver que en negativo y en pregunta vamos a conocer a este bonito auxiliar que se llama el verbo do. ¿Qué significa hacer? Pero a su vez también lo vamos a utilizar como auxiliar. Cuando lo utilizamos como auxiliar, ya no va a significar hacer, sino que ya va a apropiarse como tal del significado de la misma oración. ¿Cómo así? Ya miramos. Entonces, por ejemplo, como vamos a utilizar el verbo do como un auxiliar, lo vamos a utilizar también de acuerdo al pronombre y el verbo. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar sujeto o pronombre y verbo. Entonces, en este caso, el verbo es eat. Y el auxiliar va a ser siempre do, ¿sí? ¿Cómo va a cambiar? Va a cambiar de acuerdo a la tercera persona. Entonces, ¿se acuerdan que acá acabamos de ver que para he, she e it utilizamos das?
pues pasa lo mismo, lo vamos a seguir empleando con, digamos, con el agregado que vamos a agregar la negación. Entonces, en este caso, la negación está con contracción, pero también puede aparecer sin contracción. Es más normal utilizar la contracción que la manera larga. La manera larga casi nunca se utiliza. Se va a utilizar para cosas formales o para hacer énfasis en algo, pero no se utiliza normalmente para hablar, ¿sí? Para hacer una conversación normal, para hablar de tú a tú, no se utiliza. Entonces, la forma larga sería así. I do not eat, ¿sí? Acá está la forma corta, que es la que más se utiliza, y así sería la forma larga, que sería como, digamos, la manera en la que nosotros podríamos entenderlo mejor, y que, digamos, nosotros podemos empezar a escribir así, I do not eat, y ya sé que para hacer la contracción lo que hago es que quito esta O y quito este espacio, ¿sí? Cambio esta O por la comita y quito el espacio, y me queda la contracción, ¿sí? Pero como pues quiero mostrarles también la forma larga, pues lo dejamos tal cual. Entonces, para los pronombres que no son en tercera persona, ¿sí? Los que están en primera y segunda persona, este don't siempre va a ser el mismo. Don't y el verbo, ¿sí? We don't, they don't, you don't, ¿sí? Mire, they don't, we don't, you don't. Y para los de tercera persona, entonces voy a hacer el does. ¿Y cómo voy a decir doesn't? Perdón, ¿cómo voy a decir que no en tercera persona? Voy a decir doesn't, ¿sí? He doesn't, she doesn't, it doesn't. No estoy diciendo doesn't, ni does not, sino doesn't. ¿Bien? ¿Sí me prestaron atención cómo se pronuncia? Listo, entonces yo cómo diría que, a ver, la estudiante, de que a la estudiante no corre en las mañanas. ¿Cómo diría eso? A ver, ¿cómo diría la estudiante no corre en las mañanas? Los leo. Escríbanme por favor al chat cómo dirían ustedes eso. La estudiante no corre en las mañanas. Y ustedes ya saben cómo se dicen todas esas palabras en inglés. Así que, ¿cómo lo van a escribir? Los leo. A ver, ¿quién se lleva ese punto de participación? Profe, ¿cómo es que es? La estudiante no corre todas las mañanas. The student doesn't run in the morning. Bueno, la estudiante no corre en las mañanas. Bien, ¿listo? Lo pusiste de la forma larga, pero también lo podemos utilizar de la manera corta y es poniendo la contracción, ¿sí? Que es simplemente cambiando la O por la comita y quitando el espacio. Bien, listo. Eso era. Bien, ahora vamos a mirar entonces las preguntas. ¿Cuál es la estructura de las preguntas? También para la estructura de las preguntas vamos a utilizar el auxiliar do, este auxiliar. Y va a cambiar en tercera persona, ¿sí? Tercera persona, does. Bien, entonces, tienen que tener en cuenta que al momento de hacer preguntas va a suceder como pasaba en el verbo to be, que lo que hacíamos era que cambiábamos primero verbo to be y luego pronombre, ¿sí? En este caso primero va a ir auxiliar y luego pronombre, ¿sí? Entonces, do you eat chocolate? ¿Tú comes chocolate? Y en tercera persona, en lugar de utilizar do, vamos a utilizar does, ¿sí? Does. Does he eat chocolate? ¿Él come chocolate? Esto es con verbo to be. Esto es simplemente el repaso de verbo to be, como para que vean la diferencia, ¿sí? Digamos acá me estoy refiriendo a un verbo, el verbo comer. En cambio acá estoy preguntándole a esa persona si es o si está. Entonces vean la diferencia. Es muy diferente utilizar la pregunta con verbo to be a utilizarla con
con el presente simple, porque con el presente simple yo siempre voy a emplear este auxiliar does o do y lo voy a hacer, digamos, la pregunta va a ser pensada a un verbo que no sea ser o estar. En cambio, acá siempre va a ser ser o estar. ¿Sí le ponen la lógica? Entonces, en este caso, la pregunta va guiada a si la persona come chocolate, ¿sí? Bien, o sea, el verbo sería comer. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Dime. Sí, doesn't. A ver, dice Catherine, the student doesn't run every morning. Listo. Me dijiste los estudiantes. Los estudiantes no corren todas las mañanas. Catherine, pero bien. ¿Listo? Hillary, the student doesn't run in the morning. Bien. Santiago dice doesn't. Y Nayeli says the student doesn't run in the morning. Bien. Listo. Eso es. Entonces, la actividad nos dice, complete the sentences with the present simple tense of the verbs in brackets. Completa las oraciones en la forma correcta del verbo. Entonces, acá al frente nos pone el verbo y acá lo que tenemos que hacer es poner la forma apropiada en la que aparece el verbo. Entonces, we like chocolate. ¿Cómo sería ahí? ¿Qué le hago a like? ¿Le pongo S? ¿No le pongo S? ¿Qué dicen ustedes? No se lo pongo. No le pongo S. We like chocolate, ¿sí? Queda tal cual. No le pongo S ni S. ¿Listo? She drink. ¿Qué hago con ese? ¿Cómo quedaría? Le pone ese. Le pongo ese. She drinks a cup of tea every evening. Dime. ¿Pregunta? No, señora. Ah, ok. I heard someone. Yo escuché a alguien. Bueno, entonces el resto pues sí lo hacen ustedes solitos. Solo que vi que algunos, no todos, utilizaban el auxiliar do o does. Pero acá no nos está pidiendo que utilicemos el auxiliar do o does. Si se fijan, simplemente tenemos que utilizar el verbo en presente sin negarlo ni hacer preguntas. Entonces, si no es para una pregunta o para una negación, yo no voy a utilizar el verbo does o do. Si vi que algunos en sus preguntas utilizaron ese verbo, déjenme ya miro quién, a ver qué pasó. A ver. A eso me preguntaron como que ayer me parece. No. Ay, toca rápido, porque se me acaba el tiempo. No. Quedan 5 minutos. No lo encontré. Pero bueno, igual sí recuerden, chicos, que para este primer punto no es necesario que utilicemos el auxiliar do o does porque no lo necesitamos, no estamos haciendo ni pregunta ni negación. Si fuera ese el caso, acá nos diría, por ejemplo, not. Y ya sabemos que acá tenemos que poner la negación. En este caso, si acá nos dicen que no, entonces ya sabemos que sí. Ah, bueno, chicos, eso también hay que tenerlo en cuenta, de que cuando yo pongo el auxiliar, yo no voy a poner la S. ¿Listo? Como ya acá este auxiliar me está especificando que estoy hablando en tercera persona, ya no es necesario poner la S. Si pongan atención en eso porque a veces ese error, digamos, esa pregunta siempre nos surge en este tipo de oraciones, ¿sí? Entonces, como yo ya estoy agregando el auxiliar, ya sea en pregunta o en negación, no tengo que agregar ese. La S solo la agrego cuando la oración es afirmativa, ¿sí? Bueno, espero que les haya quedado claro. Listo, entonces en cuanto al primer punto, simplemente es mirar a cuáles les agrego ese y a cuáles no, y ya. El segundo dice, change the verb into the correct form. Cambia el verbo en la forma correcta. Lo mismo. Por ejemplo, acá nos están aclarando, not remember. Entonces acá, como si nos están aclarando que tenemos que hacer la oración en negativo, entonces, Mari, ¿cómo veríamos ese? Mari, ¿qué? ¿Do o does? Do. O sea, ¿así? No, da. ¿Así? Yes. Das. ¿Así nos quedaría bien? Sí. ¿Quién dice que sí? Yo. ¿Por qué?
Porque... No, porque sí, ¿por qué? Rápido, rápido, rápido. Es negativo, ¿verdad? Sí, es negativo. Ajá. ¿Pero está bien? Profe, pero no es doesn't. Claro, es doesn't, obvio. Es doesn't. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de Mari y Mari es tercera persona. Mari es ella. Entonces es doesn't. Exacto. Ajá. Obvio, yo no voy a poner don't. Never. Oh my God, what happened? No, nunca. Va a ser siempre doesn't. ¿Por qué? Porque Mari es tercera persona. ¿Listo? Y acá nos está diciendo que no. Entonces haga la negación, pero tenga en cuenta que Mari es tercera persona. ¿Mm? No voy a poner don't porque no estaría utilizando correctamente la conjugación en el presente simple. Bien, entonces es doesn't. Solamente, es que simplemente tenemos que reconocer que para los sujetos o pronombres tercera persona, ahí sí utilizo la auxiliar o la S o depende de lo que me esté diciendo la oración. Bien, por ejemplo esta, ¿cómo la haríamos? 2 minutos, rápido. ¿Quién me dice? Cualquiera, que sepa. Profe, tengo una duda en donde dice Valerie. Dime. Ahí se le pone is, ¿no? Ajá, sí. Ahí es verbo to be. Porque Valerie. sí. Ajá. Valerie is a beautiful girl. Ajá, exacto. Bien. Y en este, rápido, negación. O bueno, pregunta. Aunque miren que es verbo to be. ¿Cómo iría? Eso está difícil, porque no es con presente simple. ¿Con Sería A? así. Are. Are. Ajá, are. Are you ready? What happened? Are you ready? Y miren la negación no sería Don't. doesn't, sería don't, exacto. I don't eat chocolate. I don't like it. No les gusta comer chocolate. I don't eat chocolate. Eso es. Ahora miremos rápido. Cansé. Quería mostrarles rápido el de una pregunta. Pero no, estas preguntas que están acá solamente es de responder. De dónde son, cuándo es su cumpleaños, cuál es su número de celular. Sí, simplemente es responder la pregunta, entender lo que dice la pregunta. Eso Y está re breve. ajá, y es... ¡Qué vergüenza! por ejemplo, esta. Rápido, miremos esta. Por ejemplo, you like fish. ¿Cómo haríamos esta pregunta? ¿Con do o das? ¿Cuál sería el auxiliar? Rápido, rápido. Ustedes saben. Do. Sería do. Do you like fish? Entonces acá, digamos, por ejemplo, si acá en lugar de you estuviera, no sé, Amelia. Entonces acá, ¿cuál sería el auxiliar? Does. Das. Sería das. Das Amelia like fish. Y acá yo no voy a agregar ese. Porque si yo agrego ese ya me quedaría como algo redundante y no tendría sentido la oración. Entonces, como acá ya está el auxiliar das, entonces acá no tengo que agregar ese. Agregaría ese si la oración estuviera afirmativa. Bueno, chicos, cualquier duda que tengan respecto a esto me dicen. ¿Listo? Pero está fácil. Simplemente es de hacer los ejercicios. Gracias a todos por estar acá. Gracias por desearme feliz cumpleaños. Los quiero y espero que estén muy bien. Thank you. Bye, profe. You can go to your next class. Chao, profe. Bye, bye. No, bye.